una vía final común de muchas patologías que tienen como consecuencia el sufrimiento fetal agudo, ¿sí? Sufrimiento fetal agudo, entonces vamos a ir viendo las diferentes patologías que ustedes las van a ir viendo durante el cursado y van a ver que muchas, la mayoría, van a repercutir sobre la salud fetal. Entonces nosotros lo que vamos a intentar dilucidar es eh, lograr valorar y controlar durante todo el embarazo el bienestar fetal y lograr diagnosticar la presencia de este cuadro sindrómico, que es el sufrimiento fetal agudo, a través de diferentes signos y síntomas que nos arroja la paciente embarazada y con los métodos complementarios que nosotros vamos a utilizar para lograr diagnosticar y llegar a esta patología que termina siendo grave y, pero que nosotros podemos, al diagnosticarla precozmente, poder revertirla en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, como definición, al sufrimiento fetal agudo, como leen ahí, es una perturbación metabólica compleja, ¿sí? Debido a una disminución de intercambios feto-maternos, de evolución relativamente rápida, que lleva a una alteración de la homeostasis fetal y que puede conducir a alteraciones tisurales irreparables o a la muerte del feto, ¿sí? Lo que mencioné anteriormente, se altera la homeostasis del feto por la causa y la patología que sea, que esto va a llevar como en el adulto, digamos, alteraciones de los tejidos. Si no se revierte esta alteración homeostática, y como consecuencia nos va a desencadenar la muerte fetal. Ahora, ¿cuáles son estas patologías y por qué estas patologías nos van a llevar a este cuadro? ¿Sí? Como en varios lugares que deben haber estudiado, lo podemos subdividir de diferentes formas. Una de las formas que podemos clasificarlas es su etiología en base a causas maternas, causas fetales y causas ovulares, ¿sí? En relación a las causas maternas, sepan que, bueno, tanto las maternas como las ovulares principalmente, van a ser todas aquellas patologías que van a determinar una disminución del aporte de sangre al útero, tanto en cantidad como en calidad de sangre, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nos va a llevar a una insuficiente oxigenación del feto y por ende, previo a esto, una disminución en la oxigenación de la unidad placentaria, o sea, de sus membranas, y por ende de toda la unidad fetoplacentaria. Generalmente las patologías de causa materna son múltiples, pero todas se asocian con esta disminución del aporte de oxígeno. Cuadros como principalmente dentro del espectro, que todavía no lo han visto, pero dentro del espectro de las patologías hipertensivas del embarazo, hipertensión crónica, hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, o sus cuadros graves como el síndrome de HELP o la eclampsia, son causantes graves porque la mayoría, diría que el 95% de este cuadro de patología están causadas por una insuficiencia placentaria que lleva a lo leerán en su momento cuando lean fisiopatogenia de hipertensión, pero van a llevar una disminución del aporte de sangre a la placenta, que esto va a llevar a un constante y permanente estado de hipoxia, que va a llegar un momento que a consecuencia del crecimiento fetal no se va a poder subsanar esta falta de oxígeno y va a tener repercusiones que nosotros vamos a tener que diagnosticar, tanto a nivel de lo que nos arroja el feto con sus latidos cardíacos fetales, que es el principal signo que nosotros vamos a manejar, como en otros estudios de métodos complementarios, como lo es los estudios ecográficos. Pero también acá podemos agregar patologías cardiovasculares maternas, EPOC, insuficiencia cardíaca, algún cuadro de hipovolemia materna, hemorragia. Hay, como leen, disminución del calibre de las arterias uterinas, esto generalmente es consecuencia de la hipertensión. Pero como que sepan que una de las principales causas de este sufrimiento fetal agudo de causa va a ser disminución de la cantidad de sangre, va a ser los cuadros de hipertensión. También tenemos otras patologías que también se asocian al sufrimiento fetal agudo y tenemos que tener en cuenta y no están asociadas a la hipertensión, o por ejemplo los cuadros asociados a las isoinmunizaciones fetales,
o la incompatibilidad RH, que no sé si lo han visto, pero lo van a ver o por ahí lo han escuchado, en donde hay una alteración en tanto la calidad de sangre, no tanto la cantidad, dado que la hemólisis crónica y progresiva que va a llevar a esta patología va a ir disminuyendo la sangre funcionante, o sea, la que va a aportar el oxígeno a nivel fetal, que progresivamente va a ir alterando y el feto va a ir fraccionando esas alteraciones, que como dije anteriormente, es ahí donde nosotros vamos a actuar. También, por ejemplo, patologías dinámicas de las contracciones uterinas, que son las denominadas distosis dinámicas, como la policistolia, que es el aumento en frecuencia de más de 5 contracciones en 10 minutos, que van a impedir la oxigenación intercontracciones y por ende va a llevar como consecuencia durante un trabajo de parto, por ejemplo, a este cuadro síndrome. La diabetes, en sus formas tipo 1, también puede generar una alteración en la madurez placentaria, en los vasos por la vasculopatía diabética a nivel pelviano, que también nos puede llevar a disminución del aporte en cantidad de sangre al feto, y una placenta también puede generar esta patología, una placenta insuficiente. Y dentro de las causas, perdón, me había olvidado de las causas, bueno, ahí lo digo más adelante. Dentro de las causas fetales, vamos a tener cuadros malformativos, fetales intrínsecos, que van a ser varios y muy específicos y que son generalmente de diagnóstico precoz y que pueden desencadenar, en aquellos casos que son irreversibles compatibles con la vida, con un sufrimiento fetal agudo y por ende la muerte fetal. Y dentro de las causas ovulares, vamos a tener todo aquello que afecte tanto lo que es placenta, cordón y membranas ovulares, ¿sí? Patologías cordales como la arteria umbilical única o inserciones filamentosas de cordón, placentas, hay tipos particulares de placenta, como placentas subcenturiadas, que son tipos variantes normales, pero que pueden llevar a esta patología, generalmente por insuficiencia placentaria, o patologías en relación a la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, que si no las han visto, tenemos 4, que son la de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la placenta previa, la ruptura uterina, la ruptura del seno marginal y la basa previa. Pero principalmente los desprendimientos placentarios y las placentas previas al alterar la superficie de intercambio normal del útero y la placenta, me van a dar como consecuencia también una disminución del aporte de oxígeno y por ende un, eh, un progresivo alteración de la homeostasis del feto hasta llegar al sufrimiento fetal. En ese espectro nosotros vamos a encontrar un montón de cosas eh, que podemos diagnosticar y prevenir y revertir el cuadro. Entonces, fisiopatogénicamente, este cuadro, como ya lo han haber visto en fisiología, o en histología, o en patología, básicamente, sea la causa que sea, hay una disminución del aporte del oxígeno fetal. Esto va a disminuir, obviamente, la presión parcial de oxígeno en la sangre del feto. Nos va a llevar, obviamente, a una hipoxemia fetal. Esta hipoxemia fetal va a generar, por parte del feto, la activación de vías metabólicas alternas para obtención de energía, porque nosotros sabemos que con las vías aeróbicas vamos a obtener energía a través de los depósitos de glucógeno, pero no encontrándose este oxígeno, encontrándose un estado de hipoxia fetal, hay vías alternas de la gluconeogénesis, quizás se acuerden, que provocan energía a través de vías anaeróbicas. Esto va a aumentar metabolitos a nivel de la sangre fetal, a predominio del lactato y el piruvato, ¿sí? Y que nos va a llevar a una acidosis. Este aumento de esta hipoxemia y por ende aumento de estos metabolitos va a llevar a un aumento del dióxido de carbono en sangre con una hipercapnia, en primera instancia una acidosis gaseosa y por último, como nosotros sabemos, va a haber una acidosis metabólica. ¿Qué pasa con esta acidosis metabólica? Al agotarse todas las vías metabólicas alternas o convencionales, va a provocar alteraciones del pH en la sangre del feto. Por ende, esta alteración del pH va a generar desnaturalización de algunas enzimas y de proteínas
que van a afectar principalmente a nivel cardíaco fetal. Esta afectación a nivel cardíaco fetal, por alteraciones del metabolismo del potasio y demás, van a llevar progresivamente a alteraciones del ritmo cardíaco y como vía final, una falla miocárdica con shock y muerte del feto. Entonces, van a haber múltiples modificaciones cardiovasculares destinadas a partir del feto a aumentar la perfusión de los órganos nobles, ¿sí? Lo que nosotros denominamos la redistribución del flujo, llevando mayor aporte de sangre a nivel encefálico, a nivel miocárdico, ¿sí? Disminuyendo la perfusión a nivel renal y todo lo que es la parte gastrointestinal, hasta el punto tal en el cual incluso esta redistribución del flujo no sea suficiente y llega a la muerte fetal, que es lo que nosotros no queremos que pase. Hipoxia, hipercapnia, acidosis gaseosa, acidosis metabólica, alteración enzimática, alteraciones cardíacas, muerte fetal. ¿Qué pasa? Si podemos si lo revertimos dentro del esperado, no vamos a tener ningún daño. Pero a nivel encefálico, si no se revierte de forma eficiente, puede haber una lesión neurológica, que esto puede dejar secuelas neurológicas y obviamente la muerte fetal. Por ende, este sufrimiento fetal agudo en aquellos niños, por el motivo que sea, no se soluciona a tiempo, pero evitamos sacar un chico muerto. Tenemos los niños que nacen con parálisis cerebral o con diferentes lesiones que va a depender de qué zona neurológica se lesiona. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros como obstetras para poder diagnosticar esto? ¿Sí? Nosotros vamos a valorar el bienestar fetal a través de principalmente los latidos cardíacos fetales, porque hemos dicho que es una zona de impacto de estas patologías y de este síndrome, provocándose alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? La frecuencia cardíaca fetal, entonces, nosotros vamos a tener varios tipos de variaciones, la bradicardia, la taquicardia y algunas irregularidades que no son relevantes, pero principalmente saber cuándo vamos a tener una taquicardia fetal y cuándo vamos a tener una bradicardia fetal. ¿Qué entendemos por taquicardia? El aumento de la frecuencia cardíaca fetal basal por arriba de los 160 latidos por minuto, ¿sí? Basal decimos porque nosotros hacemos este control aproximadamente en 10 minutos, en un trazado, como si fuera un electrocardiograma, pero en este caso es una cardiotocografía, que ya vamos a ver imágenes, y de ahí vamos a valorar la frecuencia cardíaca fetal basal. Obviamente no es una frecuencia que se mantiene siempre en el mismo rango, va a ir variando, entonces esos datos también los tenemos que tener en cuenta. Pero taquicardia es saber que cuando la frecuencia cardíaca fetal basal está por arriba de los 160 latidos por minuto. Si se sostiene esta frecuencia cardíaca fetal en taquicardia, van a ser los primeros indicios que nosotros vamos a tener un probable sufrimiento fetal agudo. Dado que esto es a consecuencia de una estimulación simpática por la hipoxia. Obviamente, lo voy a repetir hasta el último, todo paciente va a ser analizado en un contexto clínico particular. Una taquicardia sola, sin saber la historia clínica de la paciente, no nos va a diagnosticar inmediatamente un sufrimiento o un comienzo o un primer indicio de sufrimiento fetal agudo, porque si nosotros indagamos, quizás la paciente está febril o tiene alguna otra patología cardíaca materna o alguna patología cardíaca fetal que puede estar a consecuencia generando esta taquicardia. Por lo cual siempre el contexto clínico es prioritario ante todo. Y la bradicardia, ¿sí? Se habla de bradicardia cuando la frecuencia cardíaca fetal basal es menor de 120 latidos por minuto, y esto generalmente es a consecuencia de una depresión del automatismo cardíaco, también es provocada por la hipoxia. Estamos hablando de una bradicardia no transitoria, es una bradicardia más que todo sostenida en el tiempo. Luego vamos a tener pequeñas irregularidades de la frecuencia cardíaca fetal que van a ser cortas en el tiempo, pero que no van a tener una trascendencia clínica al momento de la sospecha de nuestro diagnóstico eh, y para generar algún tratamiento. Y lo otro es la presencia del líquido meconial, el líquido amniótico, que nosotros popularmente lo asociamos con una probable alteración del bienestar fetal, pero
la presencia de este líquido meconial, ya vamos a ver cuándo le vamos a dar una trascendencia clínica y por qué se presenta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cómo se está alterando la frecuencia cardíaca fetal? A través de básicamente ocultación de los mismos, ¿sí? La ocultación puede ser con un estetoscopio bipinar bien rudimentario o a través del Doppler que nosotros tenemos ahí en el consultorio, ¿sí? Que podemos registrar y nos da el conteo de la frecuencia cardíaca fetal y podemos controlar en el tiempo cómo va esta frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? O aparatos un poco más complejos que son en los monitoreos fetales o la cardiotocografía, que es un aparato que llamamos de imágenes, en donde vamos a colocar un Doppler que registra los latidos cardíacos, otro en el caso de que necesitamos registrar las contracciones, medir la intensidad de las contracciones, un trazado en eje de X e Y, en el tiempo y los latidos por minuto, y vamos a ver el trazado y vamos a ver cómo se está comportando esta frecuencia cardíaca fetal en el tiempo. Algo más gráfico que nos va a permitir mejorar el diagnóstico. Y vamos a tener, ya lo vamos a ver adelante, pero vamos a tener dos tipos, aquellas que se presenten en el tercer trimestre del embarazo, fuera de las contracciones, y aquellas que se presenten con contracciones, ya sea provocadas o espontáneas durante el trabajo de parto. Y lo que complementa esta cardiotocografía, que en su momento fue básicamente lo que se usaba, es los estudios ecográficos, ¿sí? Que es el test de Manning o el perfil biofísico, ¿sí? Que va a valorar junto con la cardiotocografía varios parámetros ecográficos que lo deben tener en el manual, ¿sí? Y que va a permitir valorar o dar un puntaje y en base a este puntaje saber si estamos ante una sospecha de un sufrimiento fetal agudo. Y el último y el más usado es el estudio Doppler, que valora a través de eh, ecografía diferentes de la madre y del feto, ¿sí? Que a través de la medición del flujo del ciclo cardíaco de todos estos vasos y valores puntuales que están tabulados, vamos a poder detectar incluso más precozmente que el Manning y más precozmente que la cardiotocografía la alteración. O sea que para hacer un estudio completo se va a hacer tanto la cardiotocografía como los estudios ecográficos para así recién tomar una conducta médica. Entonces, el monitoreo fetal es esto que les muestro acá. Es un trazado en donde pueden ver en la parte de arriba, vamos a ver esto de acá, en la parte de arriba tenemos la medición en el eje vertical de los latidos cardíacos, ¿sí? Y nos va a trazar más o menos la línea de la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿sí? Y en el eje horizontal se va a trazar el tiempo. Un trazado óptimo va a ser un trazado que mínimo dure 10 minutos. Óptimo va a ser, óptimo, y vamos a hacer 20 minutos de trazado, ¿sí? En donde nosotros podemos ver en el de acá arriba cómo la frecuencia cardíaca fetal va a presentar aceleraciones, variaciones y determinadas definiciones que ya se les voy a mencionar. Y por debajo vamos a tener esos ascensos que están en la fracción de abajo, es la intensidad de las contracciones para ver cómo se relacionan con la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, en este trazado nosotros lo que vamos a ver, en este trazado lo que vamos a ver es la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Y este trazado va a presentar dos definiciones. La variabilidad, ¿sí? Que básicamente es lo irregular que es una frecuencia cardíaca, ¿sí? Que sea variable significa un buen estado fetal, un signo de salud fetal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Para que lo entiendan. No es que se va a mantener siempre la frecuencia cardíaca en 140, 140, 142, 143, 145, a medida que va pasando el tiempo, porque como cualquier ser humano, su frecuencia va a ir variando en tiempo, ¿sí? Vamos a tener aceleraciones, que va a ser la elevación de la frecuencia cardíaca fetal por encima de 15 latidos sobre su línea de base y durante más de 15 segundos. También es un signo de bienestar fetal, ¿sí? Y estas aceleraciones generalmente se asocian con los movimientos fetales.
movimientos fetales, nosotros demanda un gasto de energía por parte del feto, y obviamente esa demanda de energía se va a subsanar con un aumento de la frecuencia cardíaca para mayor aporte de sangre a la economía del organismo fetal. Pero después tenemos otra definición que son las desaceleraciones. Las desaceleraciones van a ser caídas de la frecuencia cardíaca fetal. En primera instancia, si son caídas como espigas muy cortitas, no van a tener mucha trascendencia clínica. Pero si la frecuencia cardíaca fetal se provoca una desaceleración en la caída de esta, tiene una amplitud mayor a 15 latidos por minuto, pero que dure menos de 60 segundos, esa sí le vamos a dar una trascendencia clínica. Y lo vamos a ir viendo y controlando. Porque esta desaceleración puede estar durante la contracción, puede estar después de la contracción, o puede no tener relaciones con la contracción. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a parar las antenitas y vamos a lograr definir ante qué estamos. Ahora, para definir estos dips, ya volvemos a la imagen anterior, hay que saber lo siguiente. Bueno, las modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal son producidas por contracciones, ¿sí? Se pueden provocar estas dips, estas desaceleraciones, ¿sí? Pero para entenderlos, hay tres términos que hay que saber. La amplitud, que es la diferencia entre la frecuencia cardíaca fetal basal que precede al DIPS, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca fetal registrada en el fondo del mismo y que se mide en latidos, ¿sí? Cuán amplio es el descenso. El decalage, que es el tiempo medido en segundos que existe entre el vértice de la contracción y el fondo del DIPS. Y la recuperación es el tiempo medido en segundos que existe entre el fondo del DIPS y el momento en que la frecuencia cardíaca fetal va a retornar a la línea de base. Entonces, si podemos ver acá, tenemos la amplitud, ¿sí? De este DIPS es, por ejemplo, en esta imagen, cuánto baja. El decalage va a ser, por ejemplo, en esta acá, el espacio que vamos a tener entre el valle de la bradicardia y el acme de la contracción que está abajo. Ese espacio se va a denominar decalage y lo vamos a tener en cuenta para definir uno de estos dips que ya les mencioné anteriormente. Y la recuperación es cuánto tarda en volver a recuperarse la frecuencia cardíaca fetal en ascender a la frecuencia fetal de base. Sé que es medio lío, pero ya vamos a organizarnos para que entiendan todo esto. Entonces, los dips van a ser desaceleraciones, entonces que se van a relacionar generalmente algunas con contracciones y otras no. El DIPS 1, lo tienen que saber, se caracteriza porque el momento de menor frecuencia cardíaca fetal coincide con la contracción o se produce menos de 20 segundos después, ¿sí? Se caracteriza entonces porque el momento de menor frecuencia cardíaca fetal va a coincidir con la contracción y se produce menos de 20 segundos después. Y tiene un decalage corto, o sea, prácticamente coincide el descenso de la bradicardia con la punta del ascenso de la contracción. Generalmente esto no conlleva algo patológico, hablo de un pH fetal normal, y generalmente se producen aquellos pacientes que están en tronco de parto y por compresión de la calota craneana, ¿sí? Que genera un estímulo vagal y una bradicardia. O sea, no se produce una aceleración por otra causa que no sea algo mecánico. Ahora, los DIPS 2, que sí son los que son patológicos, generalmente se dan a consecuencia de aquel feto que no tiene una buena reserva de oxígeno, ya sea por la causa que sea. Generalmente por una insuficiencia placentaria y generalmente por cuadro hipertensivo. Entonces, los DIP2 van a decir que alcanzan su punto de menor frecuencia cardíaca fetal de 20 a 60 segundos después del acme de las contracciones. El anterior era antes de los 20 segundos. Este es que alcanza su punto de menor frecuencia cardíaca de 20 a 60 segundos después del acme de la contracción. Y tiene un decalage largo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es el que ven acá? En este de acá. No sé si lo están viendo, pero en este coincide con el pico de la contracción. Eso sí es un DIPS 2, ¿sí? Pero ¿qué significa este DIPS 2? Realmente corresponde a un descenso de la presión de oxígeno que después de las contracciones uterinas disminuye por debajo de los 18 milímetros de mercurio, que es el nivel crítico de
presión de oxígeno de reserva que tiene el feto, ¿sí? Ahora, si el feto tiene buena reserva de oxígeno, no se va a producir este descenso de la frecuencia cardíaca fetal. Ahora, si el feto no lo tiene, ya sea porque hay una insuficiencia placentaria, porque hay una alteración de la superficie de intercambio, o hay, no sé, disminución de la calidad de sangre que llega al feto, se provoca una respuesta simpática, ¿sí? A consecuencia de ese momento que no tiene para subsanar esta contracción, digamos, el aporte de oxígeno, hay una vasoconstricción inmediata, hay elevación de la presión arterial del feto, se estimulan varios receptores, una serie de cuestiones más, se estimula el nervio vago, desencadena una respuesta parasimpática y disminuye transitoriamente la frecuencia cardíaca fetal. O sea, como conclusión, cuando se produce digamos, el descenso de la frecuencia cardíaca 20-60 segundos después de la contracción con un decalage largo, estamos ante un DIPS 2 y es un signo de sufrimiento fetal agudo. Sobre todo se mantiene en cada una de las contracciones. Y otro DIPS, que es el DIPS 3 o variable, es a consecuencia de compresión del cordón umbilical, ¿sí? La compresión, realmente, aquellos efectos que tienen circular de cordón o que tienen el cordón muy cerca de la calota craneana, pueden generar descensos de la frecuencia cardíaca fetal que a veces se asocian y a veces no con las contracciones. Entonces, a esto los asociamos con una compresión corta, pero que en principio no conllevan un cuadro patológico, pero que lo tenemos que controlar en el tiempo para valorar que esto no se convierta en otro cuadro, principalmente en los DIPS 2. Para registrar este monitor, nosotros tenemos que hacerlo a través de monitoreos, que es el que tenemos en el hospital, en los hospitales, pero para que sea bien específico y el margen de error sea mínimo, se tiene que hacer con monitor computarizado, que básicamente no hay, porque generalmente se usan en grandes centros y son bastante inaccesibles. Pero bueno, sepan que el registro computerizado en la monitorización fetal es lo más específico, pero que nosotros en el habitual usamos en la cardiotocografía. Ahora, como dije anteriormente, luego de la valoración de los latidos cardíacos fetales, vamos a tener la presencia de meconio. Como decía ahí, sí se asocia con alteración en la frecuencia cardíaca fetal, generalmente se produce por acidosis, ¿sí? Esta acidosis va a generar un aumento del peristaltismo del intestino fetal, relajación del esfínter anal y liberación del contenido meconial a nivel de la cavidad, al nivel del líquido amniótico, ¿sí? Que, como van a ver, es el típico puré de arvejas, que deben haber leído, es un verde bien intenso, que lo podemos evidenciar por amnioscopía, que prácticamente ya no se usa, si hay membranas íntegras, o la salida de este líquido amniótico por genitales externos cuando las membranas están rotas, la presencia de este líquido meconial. ¿Toma una conducta en base a eso? Y la verdad que solo no. Como dice acá, el meconio no debe por sí solo ser determinante de ninguna conducta obstétrica, ya que se encontró que se presenta en el 16% de los trabajos de parto, de los cuales solo del 16, el 2.7 se han asociado a estos DIPSOS y que indican fehacientemente un sufrimiento fetal agudo. ¿Mm? Bueno, de vuelta a lo que mencionamos anteriormente, también podemos ir detectando durante el trabajo de parto la presencia de un pH ácido en el feto, o sea, acidótico, a través de la obtención de los capilares, o sea, durante el trabajo de parto es muy engorroso porque se tiene que, con dilatación completa, evidenciar la presencia de la calota, hacer pequeños cortes, tomar sangre, procesarla y valorar el pH y eso nos va a decir si estamos en un sufrimiento fetal agudo o no. Se usa poco. Entonces, para, sí. Entonces, para que nos organicemos y entiendan un poco todo esto. Nosotros tenemos que tener un contexto clínico de la paciente que estamos valorando. Aquellas pacientes que se encuentran en el tercer trimestre principalmente van a ser aquellas que nosotros vamos a aplicar todos estos estudios para valorar el bienestar fetal, detectar alteraciones hemodinámicas del feto para prevenir el sufrimiento fetal agudo y revertir en el caso de que se pueda revertir. ¿Cómo lo podemos hacer?
a través de la valoración de los latidos cardíacos fetales y la presencia del líquido meconial en el líquido amniótico. Los latidos cardíacos fetales lo podemos valorar el tercer trimestre anteparto o durante las contracciones. Anteparto es el que nosotros denominamos el NST o test no estresante. ¿Sí? El test no estresante es un estudio que nosotros va a permitir valorar la frecuencia cardíaca fetal en relación a los movimientos del feto. Entonces vamos a decir que en un trazado de 10 minutos una prueba va a ser reactiva o satisfactoria si tiene 2 o más ascensos de la frecuencia cardíaca fetal asociados a los movimientos fetales en un periodo máximo de como mínimo 10, como máximo 20 minutos. Y una prueba no reactiva es uno o ningún ascenso de la frecuencia cardíaca fetal asociado a los movimientos. ¿Sí? ¿Cuándo lo vamos a solicitar? Cuando esté indicado. Aquellas pacientes que tengan alguna patología que nosotros sabemos que puede generar todo esto, lo vamos a indicar generalmente en los embarazos a término. ¿Mm? Ahora, pues es el dibujo que nosotros veamos acá. ¿No? Vean la imagen de arriba sin el trazado de abajo. La imagen de arriba sola va a ser un MCT, ¿sí? Donde vamos a tener ascensos y le vamos a dar un aparatito a la mamá para que vaya apretando cada vez que se mueva. Para eso nosotros le decimos a la paciente que media hora antes, por lo menos, consuma algo dulce, una coca, un alfajor o lo que sea, para que vaya asociando. Dos o más, para reactivo o no reactiva, reactiva cuando tenga dos o más ascensos en la frecuencia cardíaca asociados a los movimientos, no reactiva uno o ningún ascenso. ¿Sí? Ahora, cuando estamos en cuando estamos durante las contracciones, tenemos una prueba que puede ser por contracciones espontáneas o porque inducimos contracciones. ¿Y para qué vamos a hacer esta prueba que le denominamos OCT o TTCU, como dice ahí, que es la prueba del test de las contracciones uterinas o la prueba de la oxitocina? Nosotros esta prueba la vamos a utilizar para valorar si el feto es capaz de bancarse un trabajo de parto, si es capaz de bancarse las contracciones y ver si tiene reserva de oxígeno suficiente como para subsanar la falta de oxígeno entre contracción y contracción. ¿Sí? Entonces, acá sí le vamos a agregar a la imagen que vimos anteriormente el trazado de la medición de las contracciones. Y ahí vamos a valorar si durante las contracciones no tiene ninguna alteración de los latidos cardíacos fetales o si durante las contracciones presenta algún tipo de, principalmente, desaceleraciones. ¿Sí? Que van a ser el DIPS 1, DIPS 2 y DIPS 3, sabiendo que el DIPS 2 es el patológico y es el que le vamos a dar mayor trascendencia para tomar conducta. ¿Sí? Entonces, resumen, valoración del bienestar fetal para determinar si hay riesgo de sufrimiento fetal agudo en el tercer trimestre, registro cardiotocográfico, anteparto, NST, reactiva si se asocia con los movimientos dos o más, no reactiva una o ninguna. Y durante las contracciones, que pueden ser espontáneas o inducidas, para valorar si el feto es capaz de soportar un trabajo de parto por los momentos de hipoxia que va a tener durante las contracciones. Obviamente, como nosotros vamos a estimular las contracciones a través de oxitocina intravenosa, o estimulando, por ejemplo, hay una prueba que es la estimulación del pezón, que puede generar contracciones, bueno, no se hace. Pero bueno, háganse ese mapa conceptual en la cabeza para que quede claro, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Chicos, ¿sí? De todo lo que he hablado, quiero que se lleven esto que acabo de decir. Nada, incluso también podemos medir la oximetría de pulso del feto, pero bueno, también es algo, miren la imagen y es algo bastante que se hace poco, se puede hacer obviamente, pero nos permite valorar el pH fetal, ¿sí? Una saturación menor al 30%, un pH menor a 7.2, estamos en un cuadro de acidosis. Bueno, y el Manning, que yo les había mencionado, bueno, a nivel ecográfico lo que vamos a hacer es a través de, a todo lo que hemos mencionado anteriormente, le vamos a complementar la ecografía.
La ecografía es un estudio súper útil y te diría que está en la primera línea para diagnosticar estos cuadros y que lo que nosotros vamos a utilizar son dos. El perfil biofísico, que lo van a ver en la guía, ¿sí? Lo que vamos a valorar son varios parámetros en donde valoramos en un margen de tiempo la presencia de extensión y flexión de los miembros, si tiene movimientos también del tronco, de flexión, extensión, la presencia de lo que denominamos movimientos respiratorios, que si bien no es que está respirando, son movimientos reflejos, la presencia de ellos habla de un bienestar fetal también, la valoración del índice de líquido amniótico, ya sea por el FILA, el LILA, o el índice de líquido amniótico, o el bolsillo vertical máximo, y a todos estos parámetros nosotros lo que le vamos a asociar es la cardiotocografía, el NST, si es reactivo o no. Y lo que nos va a arrojar puntos, ¿sí? A cada uno de los valores le aplicamos 2 puntos, y si los valores están por debajo o por encima de 6, nosotros lo que vamos a hacer es valorar si estamos ante un probable alteración del bienestar fetal o no, ¿sí? Entonces, lo último que nos quedaría por saber, o por entender, es el Doppler ecográfico. ¿Qué es el Doppler ecográfico? ¿Sí? Es lo que les dije. Es el estudio del flujo sanguíneo de diferentes vasos, tanto maternos como fetales, y como todo aparato cardiovascular, vamos a valorar o vamos a ver el ciclo cardíaco de todos estos vasos, ¿sí? Con su sístole y su diástole. Cada uno de estos vasos tiene valores normales para determinadas edades gestacionales, ¿sí? La salida de estos valores por fuera de la normalidad nos va a detectar la probable alteración del bienestar fetal y sufrimiento fetal agudo, pero para ello tenemos que saber cuándo se van a alterar. ¿Qué vasos se pueden medir? Los compartimientos maternos, el compartimiento fetal y los compartimientos ovulares, ¿sí? Compartimiento materno, lo que valoramos es las arterias uterinas, y eso nos va a permitir tanto el primer trimestre como el segundo trimestre principalmente, valorar cómo es el flujo de sangre de la madre al útero, ¿sí? Del útero a la placenta. Si bien no nos va a permitir este vaso en particular diagnosticar un sufrimiento fetal agudo, nos va a permitir diagnosticar determinadas patologías que sí van a dar a consecuencia este cuadro sindrómico. Dentro del compartimiento fetal, que sí se va a ir alterando a medida que se vaya produciendo progresivamente el cuadro de la hipoxia, es la arteria cerebral media del feto, ¿sí? Y otro vasito que es el ductus venoso que está a nivel hepático. Y en los compartimentos ovulares es el cordón umbilical, que vamos a medir el valor del flujo sanguíneo a nivel umbilical, de los vasos umbilicales, que es la interfaz entre la placenta y el feto, que también se va a alterar, ¿sí? Acá tenemos imágenes, esta es la arteria uterina, pero bueno, eso lo van a ver mejor cuando vean preeclampsia. Y acá tenemos el Doppler de la arteria umbilical. A medida que, por ejemplo, vamos a dar un caso clínico, tenemos una paciente preeclámptica que el flujo sanguíneo por el Doppler de la uterina en el primer trimestre nos ha dado alterado, ¿sí? Que tiene poco flujo, esos son vasos de mucha resistencia, van a ir generando que a medida que vaya creciendo el feto, el crecimiento vaya siendo cada vez menos a consecuencia de que el aporte sanguíneo por parte de la placenta es bajo, ¿sí? Entonces, como yo dije anteriormente, esa disminución del flujo desde la placenta al feto se va a ver reflejada a nivel de la arteria umbilical, porque va a ser un vaso también de alta resistencia y va a tener diferentes grados de alteraciones, que no hace falta que lo sepan, pero que estos diferentes grados de alteraciones se van a ir a comenzar a alterar cuando todavía la cardiotografía y el test de Manning están bien, ¿sí? Por lo cual el diagnóstico de esto puede ser mucho más precoz. Esto no invalida los otros estudios, sino que lo complementa para un diagnóstico más certero. Pero cuando este flujo de sangre restringido por una placenta insuficiente, por vasos
de menor calibre, porque son vasos de alta resistencia, hacen que el flujo de sangre en el fetal sea escaso, el feto va a redistribuir su flujo y va a mandar poca sangre a algunos lugares y mucha sangre a otros. Mucha sangre, por ejemplo, al cerebro, donde entonces vamos a tener una arteria cerebral media, que es un vaso que nosotros vamos a medir, con alto flujo. O sea, va a ser un vaso en donde vamos a tener gran cantidad de sangre que va a fluir por ese vaso. ¿Eso es bueno? Y en instancia no, tiene que tener un flujo normal, pero que tenga un alto flujo de sangre a nivel de la arteria cerebral implica que está mandando más sangre, o sea que algo está pasando que está generando esta alteración hemodinámica o esta redistribución del flujo. ¿Sí? Que también la vasodilatación de esta arteria cerebral va a ser bien precoz antes que se alteren los otros estudios que mencionaba anteriormente. Por lo cual, en resumen, cuando tengamos que valorar a una paciente, tenemos que conocer, pero de punta a punta, la historia clínica de la paciente, sus antecedentes obstétricos, todos los controles que han tenido en el primer trimestre, para valorar qué estudios yo voy a utilizar para valorar el bienestar fetal y tomar una conducta en base a eso, ¿sí? Por lo cual la profilaxis y el tratamiento no hay uno en específico. Esto va a depender de qué me generó eso. Si estoy hablando de una hipertensa con un retardo del crecimiento intrauterino, el tratamiento va a ser básicamente llegar a lo más viable que se pueda y cuando se comiencen a alterar, finalizar el embarazo va a depender de qué grado de alteración tenga el momento que finalicemos, ¿no? Pero nos va a permitir valorar eso. ¿Qué más? Si tenemos un trabajo de parto en el cual tenemos una policistolia, vamos a valorar los latidos cardíacos fetales alterados, bueno, podemos revertir eso regulando el aporte de oxitocina y demás durante el trabajo de parto. Si tenemos alguna alteración en la superficie de intercambio, una placenta previa, bueno, sabemos qué conducta vamos a tomar en relación a esa patología. Si tenemos un cuadro de una inmunización, RH, y está hemolizando el feto, bueno, lograremos a través del Doppler y toda la alteración de los estudios saber en qué momento prudente va a ser el tratamiento, si hay que finalizar o no, si hay que hacer transfusiones intraútero, o si tenemos alguna patología cardíaca materna, como una insuficiencia cardíaca congestiva o una EPOC, que sabemos que le va a aportar poca sangre. Bueno, sabemos qué conducta vamos a tomar en base a eso. Pero bueno, en líneas generales es así cómo se va a ir manejando. Por eso acá no hay algo específico en el tratamiento, sino el tratamiento va a ser corregir lo que te generó la alteración o la hipoxia a nivel del feto. Claro. Dudas, imagino que miles, pero no importa. Quiero que se lleven lo que les dije sobre cómo vamos a valorar por qué se altera la frecuencia cardíaca fetal, la alteración de la perfusión, cómo va a repercutir en el feto y cuáles son los métodos que vamos a tener anteparto o intraparto, cuáles van a ser los signos que se van a alterar y que tenemos que saber, y los métodos complementarios como la ecografía para, para poder llegar al diagnóstico.